más cerca de perder su libertad, sus bienes, o él mismo lo dijo, lo que puede llegar a ser la integridad física de sus hijos, la posibilidad de que sean juzgados. Te sindican, te voy a tutear porque sos más chico que yo, no sé si tiene algo que ver con eso, pero si no te molesta lo voy a hacer. Te sindican como, te pusieron acá por varias razones. Una, y se vio ahora con la causa que involucra el envío de municiones a Bolivia, para asustarlo a Mauricio Macri y mostrarle que el kirchnerismo lo puede meter preso. Bueno. Sí, arrancamos livianito. Sí, me encanta el anuncio, la publicidad, pero no, la verdad que no. A ver, sí, esto ya me lo han preguntado también, si Macri es un perseguido político y si yo vengo a perseguirlo a Macri. A ver, Romina, chicos, Macri como empresario, ya nos olvidamos parece. Año 2001 fue procesado siendo empresario por contrabandear autopartes a Uruguay. 2001, siendo empresario, el hijo de Franco. 18 años más tarde, noviembre del 2019, acaba de ser denunciado por varios ministros de este gobierno y en el gobierno boliviano también, que hay varias denuncias y causas abiertas, por un golpe de Estado, en este caso por contrabandear armamento. Leíamos ahí al propio, Mauricio Macri diciendo, buscan dañarme y el objetivo, y tienen como objetivo a mis hijos. Romina, 1997, siendo empresario, hijo de Franco, se quedaron en la época del macrismo, se quedaron con el Correo Argentino en la época de las privatizaciones, éramos todos más chicos, más jóvenes. Se quedaron, tenían que pagar semestralmente un canon. A todos nosotros, a todo el Estado, los televidentes, 1997, pagaron un solo semestre. Estafaron a todo el Estado. Hicieron quebrar, concurso preventivo, 20 años duró la quiebra, 20. El primer presidente que empezó a reclamarle a Macri, el empresario, fue de la Rúa, con Patricia Bullrich, por cierto, como ministra, recordémoslo. Se fue en el 2019 Mauricio Macri estafando a todos los argentinos, dejándonos la deuda más grande desde la época de la dictadura, más de 100.000 millones de dólares de deuda. Es decir, ese Macri empresario estafador estafó también a todos los argentinos. Entonces, no es que lo persigue la justicia, o no es que lo persigue un ministro del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta. No nos equivoquemos, porque si no... Te doy otro ejemplo. Pero, ministro, no está mezclando, mezclando cuestiones políticas con cuestiones judiciales, con cuestiones... Digo, que abren la puerta a que se crea realmente que hay una persecución política contra el expresidente. Para nada. El lawfare ahora a la inversa. No, para nada. En el año 2010, ¿ustedes se van a olvidar? No se pueden olvidar. Macri fue procesado por espionaje a un cuñado, ¿se acuerdan? Bueno, de hecho llegó, asumió estando procesado. Bueno, ¿y qué hizo siendo presidente? Siendo presidente espió a sus familiares, a los opositores, a empresarios, periodistas... Pero creo, no quiero traducirte, entonces, Javi, pero digo, lo que está preguntando es si el rol del ministro de Justicia tiene que ser estar viendo, las causas del expresidente de la Nación. El archivo de Macri ya lo conocemos todos. Por eso te digo. Y de todas maneras fue electo presidente y gobernó 4 años. Exacto. El archivo de Cristina Fernández de Kirchner también lo conocemos todos. No, discúlpame. Cristina no contrabandeaba autopartes ni fue procesada. Cristina no mandaba a espiar a sus parientes. Está procesada por causas muy delicadas de incremento patrimonial que tienen que ver sobre todo con el enriquecimiento llamativo de su familia. Disculpame, Javier, pero si esta justicia, con este nivel de desprestigio a la que la sumergieron después de la manipulación de jueces, fiscales, es la justicia que dice quién va a estar condenado, quién no. Pero entonces no vale, no vale para Macri. 12 años, Soria. La justicia no arrancó con Mauricio Macri. Sí, y hoy 9 de cada 10 argentinos descree esta justicia a la que le hicieron un daño enorme durante 4 años. Pero Martín, entonces no sirve para nadie, digamos. Si esta justicia está tan desprestigiada, no sirve ni para condenar a Cristina Kirchner ni para condenar a Mauricio Macri. ¿Y por qué te pensás que nuestro presidente el 10 de diciembre, cuando asumió, dijo nunca más a una justicia que persiga según los vientos políticos de turno y anunció el envío de varios proyectos de ley
para mejorar el funcionamiento, para devolverle el prestigio que al Poder no salieron Judicial. y no parecen muy interesados en que salgan ¿Y tampoco. cómo van a salir? Costó, bueno, le costó el cargo a una ministra, ¿no? Que decían, yo no creo que sea por eso. ¿No? Pero además, ¿cómo van a salir con una oposición como esta? Donde vos traes vacunas y te denuncian por envenenamiento. Donde vos le aconsejás vos recién en la editorial estuviste muy bien con lo de Noruega. En la Argentina, cuando un presidente y un gobierno impone medidas sanitarias, te las judicializan. Te las judicializan. Y después dicen que no es importante mejorar el funcionamiento de la justicia. Hay una doble vara, un doble contrasentido muy grande. Hacían quema de barbijo el año pasado. ¿Ya nos olvidamos? Claro, pero digo, si no van a creer en esto, ¿por qué van a creer en cualquier cosa que digan sobre Mauricio Macri o sobre Cristina Fernández de Kirchner? Y la idea, que me parecía fantasiosa, de casi una especie de indulto o amnistía conjunta y cruzada, bueno, vuelve a sobrevolar. Yo no creo en eso. Yo lo que creo que tenemos que tener jueces que sean probos, imparciales, independientes y que hagan justicia. Y que si hay un funcionario público que robó, que vaya preso. Pero tiene que estar el ministro de Justicia atrás señalándolo. Eso es lo que me parece que nos estamos preguntando. ¿Vos te referís a la denuncia de lo de Bolivia? Por ejemplo. A ver, yo participé de esta denuncia junto con otro ministro porque el hecho es gravísimo. Nunca antes en la historia de la Argentina un presidente electo por el pueblo participó, fue parte o colaboró con el armamento y las municiones para alentar o fortalecer un golpe de Estado. Nunca diga eso. Menem fue preso por contrabando de armas. Sí, con dos países. Todos éramos muy chicos. Con dos países yo ya trabajaba de periodista en esa época. A ver. Con dos países en guerra. A ver, estaban en guerra. Estaban en guerra y había un boicot. Y había un boicot internacional, un bloqueo internacional. Pero lo que digo es, hubo que considerar, la justicia tuvo que considerar, probar si Menem sabía o no, basándose en firma de decretos. Sí. Acá no hay nada firmado, no hay ningún decreto firmado. La justicia deberá corroborar si el presidente de la nación sabía de este envío de armas o no sabía. Pero ya involucrarlo prima facie al presidente como sabiendo y como principal responsable, me parece que un poco abre la puerta, insisto, a seguir haciendo lo mismo que ustedes le achacaban al macrismo, que es digitar a la justicia. Hay que ver si lo pueden hacer con el juez penal económico Javier López Vizcayar, que entiendo que no. No van a poder hacerlo, digitarlo. Si no están haciendo lo mismo que le achacaban al macrismo, Lawfare, mesa judicial... Pero vos te das cuenta, Javier, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? No van a poder digitarlo. A este juez no. ¿Vos te pensás que yo me voy a juntar escondida con un juez y un fiscal? ¿Vos te pensás que yo, siendo ministro de Alberto, voy a hacer una mesa judicial? ¿O que van a entrar a escondidas jueces y fiscales para que le digamos a quién indagar, a quién procesar? ¿Vos estás convencido que eso pasaba durante el gobierno de Mauricio Macri? Pero, a ver, pongámonos de acuerdo. Yo soy autor, como diputado nacional, junto con varias diputadas y diputados y senadores, de la denuncia de la mesa judicial. No es un invento. Yo sé que Clarín, La Nación y algún otro periodista no les gusta hablar de esto, de hecho no han publicado nada, pero los registros oficiales están. Entraban y salían y al día siguiente pedían indagatorias para la tapa de los diarios. Está todo registrado. Ahora, yo te puedo decir, ahora digo, puede parecer una estupidez, pero primero, la denuncia no significa una condena, ¿no? Eso hay que ser muy claro, digamos, hay un camino larguísimo al respecto. Y después, ¿cuán difícil es? Yo creo que es imposible, a menos que haya micrófono, lo que sería otro quilombo mucho peor. Eso también lo hacía el macrismo, te ponía micrófono en las cárceles. Bueno, pero digo, ¿cuán difícil de probar que esas conversaciones efectivamente estaban vinculadas? Porque Alberto Fernández habla y ha hablado, y por el lugar de donde viene habla también, digamos, con magistrados. Uno no necesariamente, digo, Mauricio Macri, y no estoy acá para defenderlo, pero digo, tranquilamente te puedo decir, no hablábamos de causas. ¿Quién te dijo, Soria, que nosotros digitábamos causas, decíamos a quién había que espiar, a quién había que seguir, cómo había que dictaminar, cómo había que cerrar o abrir esta causa? Bueno, él te puede decir que tomaban café, que jugaban, no sé, al bridge, ¿a qué jugaban? Al pádel. Bueno. Al pádel. Bueno, al pádel. Me encanta porque Javier se ríe mientras me pregunta. Sí. Bueno, sinceramente, cuando vos ves... calor, chicos, perdón, ¿no? Hace calor, pero... Están levantando temperatura. Me parece bien. A ver, a mí me encanta que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Partamos de esa base. Tenemos que respetar lo que otros no respetaron durante 4 años, que son las garantías. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, si vos tenés que hay una serie de jueces y fiscales
que entraban escondidas cuando vos, siendo funcionario judicial o funcionario público, tenés la obligación de anotarte en un registro que lleva el Ministerio del Interior. Primer hecho, ¿por qué no pediste la audiencia oficial? Yo les cuento que cada reunión que he mantenido en estos 3 meses, la semana pasada cumplí 3 meses, cada reunión que yo he mantenido con fiscales o jueces están asentadas. Ahí está la foto, está el tema de lo que hablamos. Entonces, vos tenés jueces y fiscales que ingresaban a Casa Rosada y al día siguiente o pedían una indagatoria o firmaban un procesamiento. No una, varias veces. Entonces, vos ya empezás a dudar. Ojo, y en esto quiero ser tajante. No hay que generalizar porque no todos los jueces, no todos los fiscales de la Argentina se animaron a hacer semejante cosa. Es un puñado que casualmente eran los jueces estrellas de algunos medios y de algunos periodistas. Esto también hay que decirlo, porque si no metemos a todos en la misma bolsa y eso tampoco es bueno. Porque no todos los jueces y los fiscales fueron como estos que se animaron a enchastrar a todo el resto de los jueces y fiscales. Yo, por ejemplo, me acuerdo que una de las primeras reuniones que mantuve, apenas asumí como ministro de la Nación, fue con fiscales mujeres. Fiscales, como les gusta decir a ellas. Y lo primero que te decían ellas es que sienten una presión. De hecho, a los pocos días las intentaron sancionar, ¿se acuerdan? Sí. Por el procurador interino, Casal, que también se armó medio un escándalo. Otro blanco, ¿no? Algunos dicen que tu obsesión es Macri y quien hoy es el jefe de los fiscales, para que la gente entienda, ¿no? A mí me encanta que me pongan títulos, ¿viste? Pero sí, también iba a entrar a los tiros a Comodoro Pi. Sí. A ver, yo trabajé en Comodoro Pi. Fui pinche en Comodoro Pi. Tengo amigos en Comodoro Pi. Pero no sos un moderado, digo, te distinguen muchas cosas de lo que puede haber sido la gestión de Losardo. Cuando se cambió Losardo por vos, dijeron, bueno, sí, entra a los tiros. Vamos, bajaste un poco el perfil ahora. Hace falta otra actitud, dijo el presidente. Hace falta, y apareció Soria. Mira, yo, primero, no soy amigo de Marcela, pero el año pasado, siendo diputado nacional por Río Negro, en varias oportunidades nos mensajeábamos con el tema de la denuncia, de la Marcela Losardo. Con Marcela Losardo, sí. Siempre he mantenido un trato muy cordial. Ella me ayudó muchísimo, lo que habla muy bien de ella como persona y como funcionaria. A ella le tocó un momento muy difícil para todo un gobierno, como fue asumir con un país con la pandemia social y económica en la que nos dejó Macri, y encima, a los poquitos meses, el 20 de marzo, la pandemia que estallaba en la Argentina. Un año muy difícil donde a todos los funcionarios del gabinete, a todo nuestro gobierno, nos cambió la agenda. Esta es la realidad. Pero Martín, la agenda también se cambia porque, contémosle, vos sos diputado, presidiste, ¿no?, la Comisión de Justicia en la Cámara, pero las luces sobre vos se posan cuando hacés justamente la denuncia respecto de los encuentros que tenía Mauricio Macri con uno de los camaristas de casación, con Gustavo Hornos. No. Arranca con un Twitter de Stornelli entrando al despacho de Macri a almorzar, aparentemente. Bueno, está bien, pero digamos, arranca y dice, este tipo va a darnos lo que Losardo no nos está dando, que es barro también. Es que está mal. Todos sabemos quién es el fiscal Stornelli, ¿no? Sí. Sabemos de quién estamos hablando. Bueno, no está bien eso. No está bien que un fiscal entre al despacho del presidente a almorzar, a charlar. ¿De qué hablaban? ¿De pádel, de tenis? De Boca. De Boca. Y esa puede ser la principal diferencia con la gestión de Losardo, porque uno dice, bueno, la reforma judicial con Soria lleva 3 meses, no salió, el procurador sigue siendo Casal, pero la novedad es, la novedad es, a Losardo uno no la veía diciendo, entró Bonischi a jugar al pádel, entró Hornos a tomar café, o entró Stornelli, a Soria sí. ¿Esa es la principal diferencia con la gestión de Losardo? No. A ver, yo vengo de la política. Antes de ser ministro fui diputado y antes fui 2 veces intendente y antes fui legislador y vengo de toda una vida, vengo de una familia de la política. Quizás sea la principal diferencia. Bueno, el presidente lo dijo muy claro, pero la verdad que hablar de Marcela me parece hasta una falta de respeto, no solamente hacia mí, sino hacia ella, porque la verdad... No, pero me parece que lo que estamos planteando es un estilo completamente distinto. Obvio, cada funcionario tiene un estilo diferente. Prácticamente no se la escuchaba, creo que dio 2 notas, una me la dio a mí el año pasado, pero no dio más de 2 notas, prácticamente no se la escuchaba, y vos venías con un perfil mucho más alto que tal vez tiene que ver con este cambio
del que habla Jairo recién, digamos, ¿no? Con un cambio de actitud. Es que Son más patoteros. Patotero. No, bueno, está mal patotero. Más activo. Bueno, yo le voy a decir chicos, más diplomático, más activo. Yo le voy a decir una cosa que me acompaña desde muy chiquito, que le pasaba también a mi padre en política, y es la frontalidad. Yo aprendí de pibe y me iniciaron mis viejos, pero desde pibe aprendí, y calculo que todos nosotros desde chiquito, que decir la verdad siempre es lo más importante. Pero en política me enseñó y aprendí de mi viejo que decir la verdad te da esa frontalidad que les duele a los mentirosos y a los mediocres. La verdad les duele. Y encontrar en política a alguien que te vaya de frente y te la diga, por ahí les duele a algunos. Ahora, eso no me convierte ni en un patotero, ni en un bravucón. Creo que, bueno, quien te quiere desmerecer inmediatamente te adjetiviza. A ver, no fue una falta de respeto y si te lo tomaste así te pido mil disculpas. Pero no digo por vos. Digo por el estilo, saliste muy peleador. Bueno. Digo, hoy mismo, o allá ya estoy perdida con los días, pero prácticamente le estás diciendo a Mauricio Macri, sin decírselo, de que en cualquier momento puede estar siendo juzgado por los tribunales bolivianos, diciendo, hay extradición con Bolivia. Le está diciendo, señor, usted puede ser juzgado allá. Pero paren un poquito. No nos creamos, ¿cómo se llama? Las tapas y los títulos de algunos medios, Clarín, por ejemplo, que hoy titulaba Soria amenazó a Macri. Sí, yo no amenacé a nadie. Un periodista me preguntó si Bolivia tenía tratado de extradición con Argentina. Yo le dije que sí. ¿Y qué pasa si avanza la causa que hay en Bolivia por el golpe de Estado? Recordemos que en Bolivia ya hay presos varios exfuncionarios de quien encabezó ese golpe de Estado. ¿Pero no pensaste en un escenario posible al decir esto de un Mauricio Macri siendo juzgado por tribunales bolivianos? Disculpame, Romina, yo creo que es de mala persona desearle el mal a otro. ¿Vos no le deseas el mal a Macri? Para nada, ni a Macri ni a nadie. ¿Ni a sus hijos? Ahora. Bueno, él hizo referencia a sus hijos, por eso te lo pregunto. Pero a ver. El que mete a los hijos en todo esto es él. Él sale hablando de los hijos. Recordemos en qué momento lo hace. Cuando unos días antes de que la justicia comercial avance con la quiebra después de 20 años. De correo. Nunca en la historia un proceso preventivo en un concurso así duró 20 años. Por eso cuando a mí me causa gracia, discúlpenme que lo diga, no por ustedes, sino por otros periodistas que dicen, pobre Mauricio es un perseguido político. Es un privilegiado judicial. No existe otro caso de alguien que no haya cumplido sus obligaciones, pagar, que haya durado 20 años y mientras tanto hizo todos estos negocios que haya hecho. Pensemos. Pero Martín, todos acá son perseguidos políticos, porque Cristina Kirchner, estoy segura de que si la sentáramos acá y tuviésemos la oportunidad de entrevistarla, nos diría que es una perseguida política, que lo fair, que la comunión entre distintos medios... ¿Vos decís que es normal? ¿Vos decís que es normal que a una persona la citen a 8 indagatorias? Estamos hablando de Bonadío... ¿En el mismo día? Yo nunca vi... El mismo caso. El mismo juez. El mismo juez y el mismo fiscal. Pero sí, Cristina es perseguida, Mauricio no. ¿Cómo va a ser un perseguido? Fíjense cuántas causas. ¿Alguna vez alguien lo vio entrar a una indagatoria? Muéstrame la foto. Es un privilegiado, como tantos otros de ese espacio político. Esta es la realidad. Ahora, yo no estoy en contra. Si tiene semejante privilegio, bueno. Ahora, Romina, vos que conocés la justicia, ¿a todos los imputados en alguna causa les permiten transmitir sus audiencias en vivo por YouTube? Como la que va a tener lugar este viernes, realmente espero por los familiares de AMIA que el mismo día donde se conmemora una nueva fecha del aniversario no sea la audiencia donde Cristina Kirchner va a hacer referencia justamente a esta causa donde está procesada por encubrimiento junto con tantos. Eso no lo decimos. Pero no está dentro. No lo decimos ni nosotros, ni yo. Lo deciden los jueces. La verdad que no sé si era el viernes. El viernes. En principio, las partes tienen el derecho, la posibilidad de ser escuchadas en cualquier momento del proceso. Incluso minutos antes de que se dicte el fallo, todos lo sabemos. Bueno, no depende de mí ni de ninguno de nosotros fijar la fecha de esa audiencia, de esos testimonios. Ahora, lo que sí me llama la atención es que la primera vez que de golpe
todos querían conocer el testimonio de los imputados de la causa y ahora que Cristina o los restantes imputados dicen que quieren hablar, nadie los quiere escuchar. Pero para eso está el juicio. Es técnico y la verdad que es aburridísimo, pero para eso está el juicio oral. Lo que él dice es la excepcionalidad de la audiencia que está muy montada en un show. Con la palabra de privilegio. No claro, hablando de privilegios, en general no suele darse. No hay ningún privilegio, está en el código. A ver, insisto, hasta el momento en que pasan a resolver, en cualquier momento, vos estás imputado, te presentás en mesa de entrada. Y te hacen una transmisión por YouTube y le hablas a los jueces en vivo para todo el país. Eso es diferente. Eso es diferente. Andá como Doro Pi, decime cuántas mesas de entradas hay. Ayer nos pasó 3 ministros del Poder Ejecutivo con todas las pruebas. Así, ¿eh? Por el caso de Bolivia. La tenés ahí, ¿no? Estoy hablando de la denuncia de Bolivia, el contrabando clandestino agravado de armas y municiones a Bolivia. Así de documentación de distintos organismos del Estado. Por eso la gravedad y por eso el presidente que nos recomienda que seamos los ministros quienes hagamos la denuncia. Sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades sobre esas áreas del gobierno que autorizaron estos envíos. Me refiero a la ANMAC, Gendarmería, me refiero a aduanas, por eso Mercedes Marco del Pom, titular de la FIP. Así de documentación. ¿Sabés cómo tuvimos que presentar la denuncia? Por mail, a una casilla de correo. Entonces, no digamos que es un privilegio que quieran que la justicia acepte escuchar por videoconferencia el testimonio o el alegato que quiere dar uno de los imputados. Yo insisto, espero que no sea ese día, digo, por una cuestión de... ¿Viste cómo nos derivamos de ahí? No, pero está bien lo que planteaba. Ahora, insisto, me vuelvo a quedar con el tema de los privilegiados. ¿No son los dos privilegiados en este caso? Sí, hay una... ¿Cuál es la diferencia? Digo, otra de las cosas, si vamos a hablarlo, yo te lo planteaba, hablemos todo. Otra de las cosas, se dijo, Soria llega para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. No, yo no soy abogado de nadie. Es más. Bueno, a través de la reforma, a través de manejar a los fiscales, a través de poder sacar al que te molesta, sacarte de encima que te molesta, que Casal... Vamos por parte. La reforma del Ministerio Público, vos te referís, Romina, a la reforma del Ministerio Público. La reforma del Ministerio Público arranca en el 2016, Mauricio Macri y Germán Garabano. La presentan ellos, 2016. 2017 la vuelven a presentar el macrismo a través de sus senadores. Urtubey, Rosas, Pinedo y Pichetto. Segunda vez. Si vos ves el proyecto de reforma que ya tiene media sanción del Senado y que en estos 3 meses que vos decís que no pasa nada, ya tiene media Digo que hay algunos que dicen que te picaron, ya se va a enojar conmigo, pero es que te picaron el boleto, que ya dijeron, bueno, pero tenía que sacar la reforma, no la sacó, tenía que poner al procurador, no lo puso. Pero las leyes no las hago yo, no las apruebo yo, ni el presidente, las aprueba el Congreso. Las aprueba el Congreso, ¿no? A ver, si no, nos engañamos todos. ¿Y por qué no las aprueba el Congreso? Primero, ni lo del procurador, ni de la reforma judicial. Yo creo que hay una oposición que así como se ha opuesto a todo, que está muy ensimismada con el tema de generar la grieta y de acentuarla al punto tal de que todo se meta dentro de la grieta, creo que también hay parte, no todos, nunca es bueno generalizar, pero hay parte de la oposición que necesita garantizar que no salga la reforma del Ministerio Público Fiscal ni ninguna otra Macri, por con ejemplo, la justicia. A ver, yo no me juntaba escondida con un juez o un fiscal. Pero vos decís que lo perjudicaría a Macri que haya una reforma... Que haya una justicia que sea imparcial, independiente, totalmente. Pero la oposición quiere votar a Rafecas. La oposición quiere votar con los 2 tercios a Rafecas. ¿Cuándo? Ahora. Cuando ustedes cambiaron las reglas y ellos quieren jugar con las reglas anteriores. Cuando nosotros impulsamos el tratamiento del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, en Cámara de Diputados, de golpe y porrazo, Rafecas es un genio. Y es la política, uno juega una carta, otro juega otra. Ahora tenés el acuerdo y no lo votan. Ustedes políticos ya lo saben. No tenemos el acuerdo. Ellos dicen que tienen el acuerdo. Pero... No nos olvidemos que estuvo Elisa Carrió diciendo que ella lo votaba, pero ella no tenía senadores. Y que solamente... Esas son las chicanas de la política. No confundamos los consensos que se necesitan para sacar una ley importante. A ver, estamos hablando de leyes que modifican el funcionamiento. Yo por eso lo he dicho desde el primer día. Miren, la ley de reforma al Ministerio Público Fiscal no tiene nombres propios. No es Rafecas sí, Casal no. ¿No es que Cristina le bocha a Rafecas, Alberto?
¿Cómo? ¿No es que Cristina le bocha a Rafecas, Alberto? Hacen una novela con eso, pero una novela. Daniel Rafecas fue el candidato propuesto. Es el candidato suyo, digamos, del Poder Ejecutivo. Es el único que tiene los pliegos en el Senado. Esto lo dijo el presidente, no yo, durante todo un año y meses, nunca la oposición quiso sentarse y dar el acuerdo. Nunca. Cuando nosotros avanzamos en diputados para modificar la ley, modificar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, de golpe y porrazo, chicana de por medio, ahora sí le damos el acuerdo. Entonces, no podemos quedar sujetos... Ustedes parecen chicos, le dicen ahora no me gusta a mí. O sea, así. No, nosotros vamos a avanzar por la ley. Porque modificar el funcionamiento de este Poder Judicial y de este Ministerio Público Fiscal no tiene que ver con el nombre de Daniel Rafecas o el de Casal. No tiene que ver con eso. Tenemos un Ministerio Público Fiscal dicho por los fiscales y los funcionarios judiciales con los que me he mantenido en reuniones, que ellos mismos te dicen, hay una parálisis enorme. Más de un 30% de vacantes en la Fiscalía. Claro, ojo, a alguien le sirve que haya vacantes en las fiscalías, porque de esa manera, quien está en la cúspide como jefe de fiscales interino hace, nunca antes en la historia, 3 años y medio ya, puede decidir quién cubre y quién no, a quién saca y a quién no. Yo les cuento qué pasó en la causa... que no salga esto, digo, para que la gente entienda, porque si no se transforma en un tecnicismo complejo, esto vos decís beneficia a Macri. Hoy el escenario como está lo beneficia a Mauricio Macri. No sé si lo beneficia. O a sus funcionarios o a sus... ellos no quieren, bajo ningún aspecto, tratar, debatir reformas que tengan que ver con modificar el funcionamiento de esta justicia que hoy tiene el desprestigio del 85% de la sociedad. Casi 9 argentinos de 10 no creen en la justicia. Y esto también es culpa de todo este enchastre de la política. Porque esto es lo más grave. Han ensuciado como nunca antes. A ver, no es natural que un juez o un fiscal entre escondidas, o un camarista entre escondidas a la Casa Rosada. Porque dirimen cuestiones políticas en Comodoro Pi en vez de hacerlo, no sé, en un bar de la esquina, como se hacía históricamente. Y el primer proyecto que presentó Alberto Fernández y nuestro gobierno fue precisamente una amplia reforma, que tampoco quieren debatir. Entonces, no es un problema de nuestro gobierno. Nosotros queremos mejorar el funcionamiento y devolverle el prestigio a la justicia. Hay otros que quieren mantener este status quo, hay que decirlo. Pero es difícil devolverle el prestigio a la justicia. ¿Y entonces cuando qué hacemos? Lo que ¿Y entonces qué hacemos? Hacemos como ellos. Montamos una mesa judicial, entonces yo me empiezo a juntar escondidas con Stornelli, con Borinsky y Horno. No lo voy a hacer. No, pero... Y nuestro presidente tampoco. Y nuestra vicepresidenta menos. Pero es difícil cuando se piensa que todos los movimientos que se hacen vinculados a la justicia están relacionados directamente en beneficiar la situación de la actual vicepresidenta. Pero para. Vamos por parte. Las causas contra la vicepresidenta se caen a pedazos porque hubo un armado de causas que fue direccionado... ¿Pero no debería dejar que la justicia siga su curso y lo determinen los jueces? ¿No hay cierta presión si el ministro de Justicia lo dice? No es que yo lo digo, es lo que pasa. Hasta Clarín lo tenía que poner, que se cayó la causa Dólar Futuro. Bueno, hay otras causas que no se caen. Si uno ve que lo condenaron a Lázaro Báez por lavado y que la AFIP y la UIF de este gobierno pidieron condenas por lavado que vinculan a la obra pública en otras causas donde investigan a Cristina, hay algunas causas flacas de papeles que se caen y otras que con este gobierno avalándolo avanzan. ¿O me equivoco? A mí me parece una imprudencia que yo hable de causas que están en plena investigación porque no corresponde. Ahora, lo que sí puedo opinar es de causas que se caen a pedazos que ya se cayeron. Sí, a ver, Dólar Futuro. Está claro. No es que yo digo que se cayó. Se cayó porque hasta los denunciantes decían que no entendían cómo terminó Cristina involucrada. A ver, lo dijo Pinedo, que era uno de los denunciantes. Bueno, Cunita, hace una semana, 2 semanas atrás, perdón. Otra política de Estado que se cae a pedazos porque las pruebas que armaron fueron causas armadas para esta gran maquinaria. Algunos le llaman lawfare, a mí no sé si es la palabra, porque en definitiva el lawfare no está tipificado en nuestro código. Pero lawfare sí son un montón de conductas que sí están tipificadas. Prevaricato, cohecho, coacción, incumplimiento de deberes, todas. Pero Martín, explica a la gente la cantidad de jueces, fiscales, que tienen que ponerse de acuerdo, casi te diría como en una asociación ilícita, para armar una causa.
no es tan fácil que una causa llegue a juicio oral. Ahora el viernes tenés la audiencia de, insisto, de la causa por el encubrimiento, de la causa por el memo con Irán. Una causa, ¿Pasó por Romina, cuántos jueces y fiscales? Por favor, ayúdame, digo, que alguien me ayude en el número. No, yo te digo, por ejemplo, la de Dólar Futuro. ¿Todos? Dólar Futuro, en 5 años pasaron 14 jueces y fiscales. Pero todos dicen, vamos 14. a cagar a Cristina, dale, vamos a cagar a Cristina, y es tan fácil llevarla y sentarla en el banquillo de los acusados. 14 funcionarios judiciales diferentes tramitaron la investigación, generaron la prueba, la llevaron hasta el tribunal oral y se cayó. ¿Saben por qué no se cayó al mes? Porque era una causa para la política, para la tapa de Clarín La Nación, digámoslo. Si no, sigámonos engañando, que son todos chorros, son todo lo mismo. No es igual, no es así. Tampoco sigámonos engañando de que todas las causas son iguales. No, hay causas políticas y hay causas que son patrimoniales. Obvio. Entonces, totalmente. Ahí es donde nunca me vas a escuchar a mí defender a alguien que cometió un delito, más siendo funcionario público. No me vas a escuchar. Ahora, convengamos que durante estos 4 años hubo una maquinaria perfectamente orquestada por una pata mediática, la vemos todos los días, una pata judicial, y ahí no meto a todos los jueces y fiscales, y el poder político. Esto funcionó en la Argentina, y vaya si le funcionó bien. ¿Incluye a la Corte Suprema en eso? 8 indagatorias en un día, nunca antes. ¿Incluye ministro a la Corte Suprema en eso? Bueno, vos fíjate, yo una de las primeras cosas que... también te lo cuestionan, te lo tachan como diciendo y no tiene diálogo institucional con la Corte. No, no puedo. Ahora sí que no puedo. Yo lo dije cuando asumí. Me encantaría juntarme con la Corte. Es más, lo haría en los próximos días, dije, cuando asumí. Y te achacan que esa falta de diálogo hizo que el gobierno recibiera un fallo adverso como fue con el gobierno porteño con el tema de las clases. No. Vamos por partes. Yo dije que me iba a juntar. A los pocos días, a la semana y media, sacamos un DNU con medidas sanitarias ante, ustedes recordarán, la segunda ola que se venía, restricciones, entre esas restricciones, la presencialidad en las aulas. Los que dicen que en pandemia no es importante hacer reformas judiciales, lo primero que hicieron fue ir inmediatamente, buscar la vuelta para llegar a la Corte Suprema. Estás hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ustedes se imaginan si yo, en medio de eso, hubiese pedido una audiencia con la Corte? Hubieran dicho... Alberto y Cristina lo mandaron al ministro de Justicia a presionar a la Corte para obtener un fallo favorable. Y si salía mal, que fue lo que salió, terminaron, insólito, terminaron sacando un fallo sobre un DNU vencido, raro, hubieran dicho, bueno, fracasó el ministro de Justicia. Pero vayamos un poquito más adelante. ¿Por qué tampoco me junté con la Corte hasta ahora? A las semanas de eso, nos enteramos en una causa judicial que lleva la doctora Servini de Cubria, que el presidente de la Corte Suprema, tenía no sé si 80 y pico de llamados, contactos telefónicos con alguien que hoy está prófugo. Estamos hablando con el doctor Rosenkrantz, ¿no? Presidente de la Corte Rosenkrantz, Pepín Simón Rodríguez, mano derecha en muchas causas, integrante de la mesa judicial que yo denuncié. Está en Uruguay en este momento, tramitando un pedido de asilo político. Yo lo denuncié a Pepín Simón en la mesa judicial, siendo diputado nacional. Eso pasó después. Y ahora, para colmo, ahora empieza la renovación de autoridades. ¿A ustedes les parece que yo en este contexto, donde ellos, los integrantes de la Corte, están por resolver quién va a ser el próximo presidente de la Corte, yo me voy a pedir una audiencia con ellos? Por Zoom. Pero pero por una cuestión diplomática o porque cree que la Corte también formó parte de este engranaje judicial donde se buscó perjudicar al kirchnerismo y específicamente a Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé si todos los jueces fueron parte de un engranaje. Yo siempre lo he dicho 2 o 3 veces ya. No creo que todos los jueces y fiscales sean lo mismo, no todos los jueces y fiscales... Pero él pregunta de la Corte también, digamos, porque yo lo que hablo es de la enorme cantidad de gente para que todos entiendan que tiene que estar metida, ponerse de acuerdo prácticamente, digamos, la Corte poner rechazó su voluntad algunos para recursos, un plan. varios recursos de Cristina Fernández de Kirchner, de sus abogados, para invalidar algunos procesos judiciales. Y se los rechazó a todos. Sí. Pero no le ayudó. Pero yo no estoy... Pero a ver, Javier, Romina, Jairo, yo no estoy hablando de que todo el Poder Judicial entraba a escondidas del despacho de Macri.
como tampoco tengo pruebas de que los jueces de la Corte, o todos los jueces de la Corte, hicieran eso. Por lo tanto, sería imprudente generalizar. Ahora, lo que sí está probado en una causa judicial es que el presidente actual de la Corte Suprema tiene más de 80 llamados telefónicos, está en una causa judicial, no es algo que invente yo o nuestro gobierno, con una persona que era una de las cabecillas de la mesa judicial macrista que organizó este armado de causas. O sea, mañana te llama Rosenkrantz y te pide una audiencia formal y vos le decís... Justo si me llama Rosenkrantz, primero no creo que me llame. Sí. No creo. Pero justo si me llama él, no. No. No, por una cuestión de convicción personal. Y a propósito del teléfono de Soria. Ahora, los otros capaz que sí. Pero insisto, creo que no es el momento, ellos están en un proceso de renovación de la presidencia de la Corte. Capaz que cuando haya otro juez de Corte que sea el presidente de esta Corte, quizás podamos hacerlo. O sea, si hay un enroque, sale Rosenkrantz, entra Lorenzetti y por llama. ahí atienden. En el teléfono de Soria, ¿hay más WhatsApp de Alberto o de Cristina? De cómo va la cosa. O sea, el primer mensaje del día, de cómo va la cosa, Martín, con la reforma, con los jueces, con el procurador. ¿Es más Alberto o es más Cristina? Los dos. A ver, yo tengo buena... ¿Tenés silenciado porque te suena ting, ting, ting? No. A ver, no funciona así nuestro gobierno. Yo tengo buena relación con los dos. Obviamente, te mensajean. Y me encantan las novelas que hacen. Pero ella está preocupada. Digo, a ver, decirle a la gente que nos está mirando que Cristina Fernández de Kirchner no está preocupada por las causas. Querés sacar dólar futuro, que está ahí pende de un hilo, podemos decir, todavía no se cayó. Pero que no está preocupada por la causa de encubrimiento, por Otesur, por los sauces, sería mentir. Por supuesto está preocupada y además están sus hijos, hablábamos de los hijos de Mauricio Macri, que creo que fue un límite también que se pasó en algún momento durante estos años donde se mete a los hijos, también están sus hijos involucrados. Está su hija involucrada. Entonces pensar que no está preocupada personalmente por estas causas y que no habla de esto con un ministro con el que tiene llegada, y la verdad que sería casi mentirle a la gente, ¿o no? Yo jamás... Digo, subestimarla. Sinceramente, me encanta que construyan novelas, pero nunca la vicepresidenta de todos los argentinos me llamó para preguntarme por la causa Otesur. Nunca. Por suerte, nunca. Entonces, no construyan novelas. Y la verdad que conociéndola no la veo para nada preocupada. Creo... ¿No la ves preocupada? Creo que como todas estas causas armadas... A ver, no nos olvidemos que esta mesa judicial que montó Mauricio Macri en la Casa Rosada, con sus principales colaboradores, no nos olvidemos que fue la misma que metió tres testigos truchos de la AFI para denunciar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía encuentros con un juez que tenía una causa de ella, ¿se acuerdan? El doctor Casanelo. Sí. Fue una de las primeras causas que se cayó a pedazos. Porque lo destrozaron a Sebastián Casanelo. Sebastián Casanelo casi... Lo masacraron, pobre. Sí. A ver, no tengo el gusto de conocerlo. Yo sí, hace muchos años. Es un gran juez. Estoy seguro que lo lastimaron hasta en lo familiar. Y era todo mentira. Esto es lo que generan. A ver, yo me acuerdo de aquel periodista de Clarín que dijo, ya cuando había ganado, ¿se acuerdan? Cuando ganó Mauricio Macri, allá por el 2000... Ay, que no sé el que pensamos, Javier. Dijo que... Periodismo de guerra. Periodismo de guerra. El fallecido Julio Blanco. Bueno, Julio dijo eso. Y fíjate una cosa, periodismo de guerra es la doctrina del nazismo. Goebbels, miente, que algo queda. No lo decía en ese sentido, ¿no? Convengamos que no lo decía en ese sentido, sino en el sentido que sentía que el gobierno se había embarcado en una guerra contra Clarín y Clarín decidió embarcarse en una guerra contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Puedo decir que estamos, digamos, muy embalados en el tema novelesco judicial y que la estamos viendo desde un lugar? Yo creo que, a ver, desde el momento que ustedes me dicen que Cristina está nerviosa... Pero, ministro, usted mismo dice que Cristina le whatsappea. ¿De qué hablan? ¿De qué le pregunta? ¿Del servicio meteorológico? ¿Cómo está el sur? No, claro. ¿Cómo está el clima del sur? ¿Cómo si va a exportar Río Negro manzanas? No. ¿En serio que vos creés que la vicepresidenta me whatsappea preguntándome por causa? O le pregunta por las causas de Macri. ¿Por las de Macri? ¿Pero sobre qué? Menos que menos. ¿Macri preso es un escenario que el gobierno imagina? Yo te puedo decir una cosa. Están desesperados, se nos queda un minuto. Vamos, chicos, metan todo. Cuando vos gobernás, a mí me tocó 8 veces. Mirá, yo fui elegido con el 70% de los votos de mi vecino, General Roca, Río Negro, un pueblo, una ciudad. Se me van a enojar los vecinos. enojar todos, sí.
Fui electo con el 70% de los votos reemplazando a mi viejo. Fui reelecto en el 2015 cuando asumí a Macri con casi el 74% de los votos. Cuando vos gobernás y transformás como nos gusta a los peronistas, no estás ocupado en ver qué le generás al que opina mal de vos o a aquel otro. Estás ocupado en la gestión. Bueno, pero Macri es un poco el centro de tu gestión. No, tenemos que irnos, quedaríamos mucho más. Nos costó traerlo y valió la pena, teníamos ganas de charlar. Gracias por bancarte. Me dicen peleador a mí, son bastante peleadores los tres. Somos patoteros, pero además fíjense que no le dimos al ministro. ¿Qué es lo que no se le niega a nadie? Ni un vaso de agua ni una denuncia como Moropi. El vaso de agua no se lo dimos. Soria, ¿vas a volver? Cuando me inviten. ¿En algún momento? No me invitaste nunca en todo el año. No te invité nunca en todo el año. Esa es la factura. Muchísimas gracias, porque me parece que estas son las charlas y de esta manera que son las que de verdad valen la pena. Perdón si molestó lo de patotero. No lo tomo con una connotación negativa. Si fuera... ¿No les digo, chicos, qué patoteros que están todos los días? Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Son más patoteros esos dos que yo.